acostumbro, pero yo quiero darle gracias a tanta gente en todo el país que a esta hora de la tarde deja cualquier cosa y se sienta a ver este programa. Bueno, yo creo que para mí cada vez que alguien me dice eso es un compromiso que va creciendo todos los días, porque eso me obliga primero a ser todo lo más honesto posible que se pueda en el tratamiento de cualquier tema, no importa el que sea. Pero me obliga también a tener que investigar un poquitito más sobre cada tema que se trate. Por eso yo agradezco de manera vehemente la cantidad de personas que a esta hora de la tarde se sientan con nosotros. Bueno. El tema de hoy es lo que tiene que ver con la escogencia de los 5 miembros del Tribunal Constitucional que vienen a sustituir los 5 originales. Recuerden que el Tribunal Constitucional nace con la Constitución del año 2010, o sea, la Constitución de Leonel, así le dicen. Lo que le dicen, la del 63, la Constitución de Juan Bosch. La del 94, la Constitución que resolvió el problema postelectoral de esas elecciones, el Pacto por la Democracia, y así. Y así cada uno, dependiendo la incidencia que tenga en eso, se le pone ese nombre. Entonces, en esa Constitución del año 2010, o la Constitución de Leonel, ahí nacieron el Tribunal Constitucional, nació el Tribunal Superior Electoral, nació el Tribunal Superior Administrativo, para hablar de esa parte, porque ya de siempre teníamos la Suprema Corte de Justicia, que ejercía las funciones de garantías, de poder establecer las garantías institucionales. Entonces, en esa Constitución del año 2010 es donde se consigna el nacimiento del Tribunal Constitucional, que es juramentado en el año 2011 y que lo presidió el magistrado todavía lo está presidiendo, será el 28 de este mes que tomarán posesión los que eligieron en el día de ayer. Pero se eligieron por 6, 9 y 12 años todos los miembros del Tribunal Constitucional. Ya los de 6 años terminaron hace rato, los de 9 años terminaron hace rato, y solo quedaban estos 5 que fueron electos por 12 años. Entre ellos, el presidente actual, el magistrado Milton Ray Guevara. Ayer yo comentaba de que varios sectores estaban llamando la atención porque tenían algún nivel de suspicacia por lo que pudiera suceder en esa elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, y me refiero a lo que dijo, por ejemplo, Participación Ciudadana en un momento determinado, que le pedía que la elección de esos nuevos miembros del Tribunal Constitucional debía hacerse en el marco del respeto, en el marco de la transparencia. Bueno, que debían ser escogidos ahí, según Participación Ciudadana, personas idóneas en términos éticos, profesionales y de capacidad profesional. Me parece muy bien hacer ese llamado, me parece excelentemente bien. Pero unas declaraciones del magistrado juez presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, que aunque no puso en entredicho esa elección, pero sí llamaba la atención de la preservación de ese legado que va a dejar el Tribunal Constitucional, que yo no creo que nadie en su sano o enfermo juicio piense o entienda o le haga creer a alguien que en este Tribunal Constitucional, el que está ahí, sin hablar de los que eligieron en el día de ayer, ha cuestionado alguna decisión porque esa decisión haya sido tomada para beneficiar o perjudicar a alguien. No creo que nadie lo diga, y por eso este Tribunal Constitucional, que fue juramentado, repito, en el año 2011, y que el magistrado Milton Ray Guevara realizó una audiencia solemne anticipada de rendición de cuentas, porque por lo regular se hace a principio de año, y ahora entonces tendrá la toma de posesión de las nuevas autoridades al finalizar este mes. Entonces,
ese referente que deja el Tribunal Constitucional, que era lo que llamaba la atención el magistrado Milton Ray Guevara, yo creo que eso hay que tratar de preservarlo de la forma que sea. Pero me llama la atención que él haya pensado en eso. ¿Qué entendía el magistrado Milton Ray Guevara cuando hacía esos señalamientos con relación a la escogencia de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional? No sé qué habrá pensado él, no sé por qué él pensaba sobre eso, por qué algo le llamaba la atención. ¿Por qué? Bueno, ya han salido muchas informaciones, ahora ya al final, Bautista Rojas Gómez, que es el representante de la segunda mayoría en el Senado como miembro del Consejo de la Magistratura, se va de esa sesión de trabajo donde se estaban escogiendo los nuevos miembros del Tribunal Constitucional de 115, porque recuerden que en una primera puja, como decimos, se inscribieron unos cuantos y luego que eso también trajo una serie de comentarios, se extendió el plazo para la inscripción de nuevos aspirantes al Consejo de la Magistratura, al Tribunal Constitucional, que eso llegó hasta 115, y que los 115 fueron cuestionados, excepto uno que tuvo un enfrentamiento con la vicepresidenta, fueron cuestionados por los miembros del Consejo de la Magistratura. Y que, repito, Bauta anoche dijo que por estar en desacuerdo con lo que se estaba haciendo ahí, bueno, él se retiraba y que lo escojan ellos, que sean responsables ellos. Que me parece una actitud de extrema responsabilidad, muy responsable, hacer eso en un momento como ese. Porque lo que conoce la opinión pública era el deseo de imponer jueces, lo que nosotros habíamos dicho. Por eso he dicho en tantas ocasiones que no tenemos aquí en el país una instancia, y eso es muy malo, que alguna autoridad, no importa el que sea, pueda decir, bueno, pero me van a cuestionar en tal sitio, porque si lo hace la parte política se va a quedar en que eso es político y entonces, como tú eres político, entonces tú te vas a oponer a eso. Pero no se debe hacer eso. Y entonces que estas autoridades le han dicho a la población siempre, y que esa palabra transparencia, he dicho que hay que darle una vacacioncita porque ahora se le está golpeando demasiado a lo que tiene que ver con transparencia. E incluso se llamó la atención porque desde hace una semana ya se dijo que el actual presidente, el que escogió el Consejo de la Magistratura, iba a ser el presidente. Yo no sé si esas personas tenían una bolita de cristal para saber que ese era el que se iba a escoger como presidente del Tribunal Constitucional. Pero ya hace más de una semana que eso se venía diciendo. Cuando por ahí, por esas entrevistas del Consejo de la Magistratura, pasaron lumbreras. Lumbreras en términos profesionales, académicos, y lumbreras en términos éticos y morales. Porque no es verdad que este país ya hay que cerrarlo. Todo lo contrario. Entonces, eso a mí me llama la atención. El nuevo presidente, Napoleón Ricardo Esteves Lavandier, fue escogido en el año 2019, era presidente del Consejo de la Magistratura, Danilo Medina, porque había que renovar, habían muerto algunas personas de la Suprema Corte de Justicia y se convocó el Consejo de la Magistratura como manda la Constitución y la ley. Entonces se escogió a Napoleón Ricardo Esteves Lavandier, misma persona que ya se había dicho hace una semana, antes de todo esto, que iba a ser el presidente del Tribunal Constitucional. Pero el señor presidente de la República había dicho, y que coincidían varios sectores de la sociedad, de que fuera alejado lo más posible de alguna vinculación política. Y entendíamos que como solo eran 5, y habiendo tenido una carpeta tan amplia para escoger 115, ninguna persona vinculada al ámbito político iba a ser tomada en cuenta para eso, porque ya
si usted tiene el voto del presidente y tiene los votos que van a sumarse al del presidente, tanto del presidente del Senado como de la Cámara de Diputados, y poner entonces la Procuraduría General de la República, en tanto ha sido nombrada por el presidente de la República, entonces cualquier persona que tuviera algún aliento vinculado a la actividad política no se iba a votar por él, independientemente de lo que fuera, y mucho menos una persona que fuera funcionario del gobierno, porque había sido nombrado por el presidente de la República, que lo es Fidias Federico Aristi Payano, que ha ocupado varios puestos, pero que fue un dirigente político, incluso lo que se dice hoy, que fue candidato a la vicepresidencia con el padre del actual presidente de la República. Entonces, tiene un vínculo directo político. Que pueda ser una persona que se le pueda reconocer, sí. Y yo creo que los políticos han hecho mejor función que los que no han sido políticos, los que representan algún sector en cualesquiera de estas instancias de decisión en nuestro país. Ustedes pueden tomar al magistrado Milton Ray Guevara, que fue ministro de Trabajo, que fue senador de la República, que fue miembro de un partido político. Sin embargo, Milton Ray Guevara, hoy el país le está rindiendo honores al trabajo que hizo en el Tribunal Constitucional, pero que el presidente dijo que no quería nada político ahí. Bueno, entonces fue nombrado Fidias Aristi de 5. Estamos hablando que esto es el 20%, porque son 5 que se están escogiendo. Entonces, el 20% de lo que se escogió tiene vínculo político. Pero más todavía, Amaury Reyes, que todo con el que he hablado que lo conoce dicen que es un académico, que es una persona con mucha integridad, él es yerno de la señora Procuradora General de la República, que otra de las 2 mujeres que escogieron es adjunta y fue nombrada por el actual presidente de la República en la capacidad que le manda la Constitución y la ley de que puede nombrar el 50% de los adjuntos de la Procuraduría General de la República. Los otros son escogidos por el sistema ya instaurado, institucionalizado que tiene la Procuraduría General de la República. Y luego está Sonia Díaz, lo que me dicen, ella fue una directiva de participación ciudadana, es una activista de participación ciudadana, y luego tenemos la otra persona que se llama Armi Ferreira, que lo que me dicen es una persona de la ciudad de Santiago de los Caballeros, muy vinculada a la señora vicepresidenta de la República. Es lo que se dice ahora en los medios. Y yo decía, adhiriéndome a lo que decía el magistrado Milton Ray Guevara, de que había que tener mucho cuidado por aquello de la transparencia y de la idoneidad, de la legitimidad, cuando se fuera a nombrar estos jueces. Y yo recordaba que Hipólito Mejía, tal vez haciendo un ejercicio de honestidad o de desparpajo, tal vez. Bueno, eran 3 los que íbamos a elegir en la Suprema Corte de Justicia, le di uno a fulano, uno a Perencejo y yo me quedé con uno. Entonces, esos precedentes, cuando ya hemos tenido la escogencia de otros jueces, señores, cuando nace el Consejo de la Magistratura es en el año 1997 porque surgió de la modificación constitucional que se hizo en el año 1994 en esa constitución que se votó, que se presentó el 14 de agosto para resolver el problema que surgió en esas elecciones del 94, donde el doctor Peña Gómez denunció que le habían hecho un fraude colosal, y de ahí se desprendieron muchísimas otras cosas. Pero la primera vez que se reúne el Consejo de la Magistratura fue en 1997, y yo recuerdo porque yo estaba ahí. Eso fue transmitido íntegro por el Canal 4.
Y esa unidad móvil del Canal 4, porque incluso había una fibra óptica directa desde el Palacio Nacional hasta el Canal 4 para hacer eso transmitido. Incluso el día que se escogió al magistrado Jorge Subero Isa, que no era un seguidor de Leonel Fernández, el primer presidente de la Suprema Corte de Justicia, que duró 14 años. 14 años. Duró como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Se hizo abierto para todos. Ahora alguien me decía, bueno, se transmitió por YouTube. ¿Cuántas personas se van a conectar por YouTube? Que sea público, sí. Pero yo creo que pudo haber sido transmitido por el servicio en honor a la transparencia que podía rendir una actividad como esta a la opinión pública del país. Entonces, esa primera Suprema Corte de Justicia, que formó parte de ese Consejo de la Magistratura, la doctora Milagros Ortiz Bosch, porque era senadora en ese momento por el Distrito Nacional. Entonces yo creo que y por eso se habla del pecado original, y por eso se habla que cuando un árbol nace torcido, jamás sus ramas pueden enderezar. Entonces, un espacio tan trascendente como este tenía que estar revestido, primero, los pleitos que hubo ahí, las cosas que se dijeron, que bueno, tanto de los miembros del Consejo de la Magistratura como de los que aspiraban a uno de estos puestos. Ahí comenzó a dañarse todo esto. Y ahora esto, si se iba a hacer porque alguien quería que tuviera ese juez ahí, porque demasiado casualidad de los vínculos que tienen estas personas que fueron escogidas anoche con instancias del poder del gobierno de la República Dominicana. Eso me dice a mí que mucha gente pasó por ahí, yo estoy seguro que ni lo escucharon, aunque hayan presentado un currículum rico o que haya presentado una hoja de vida íntegra, transparente. Nadie lo escuchó. Ahora, son 8 los miembros del Consejo de la Magistratura y se supone que alguien debe salir electo con 5 votos. Entonces, y digo todo esto es para que estemos un poquitito claros y estemos en contexto. No es lo que yo quiero que suceda, sino que usted, que he dicho en tantas ocasiones que hay gente que me puede dar clase a mí de todo esto, que se sienta a ver este programa, a lo que se lo agradezco muchísimo. ¿Quiénes forman el Consejo de la Magistratura? Lo preside y lo forma el señor presidente de la República, que lo preside. Luego tenemos el presidente del Senado de la República. Tenemos la segunda mayoría del Senado de la República. Tenemos el presidente de la Cámara de Diputados. Tenemos la segunda mayoría de la Cámara de Diputados. Tenemos el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Tenemos un miembro escogido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Y tenemos a la Procuradora General de la República, 8. De acuerdo a lo que dice el reglamento, sí, porque por lo regular se ponen números pares por aquello de un empate. Entonces lo que dice la ley que el voto del presidente es el que decide, porque se valdría por 2. Por 2. Entonces, si vamos por la afinidad, tenemos al presidente de la República, que está por un lado, presidente de la Cámara de Diputados, que es Alfredo Pacheco, un alto dirigente del PRM, el mismo partido del presidente de la República. Tenemos el presidente del Senado, que es Ricardo de los Santos, por la provincia Sánchez Ramírez, que es un dirigente del PRM también. Y luego tenemos a la Procuradora General de la República, que aunque doña Miriam, nosotros le conocemos y le reconocemos la integridad con la que se ha manejado, pero yo estoy segurito que si hubiera que inclinarse hacia un lado, no creo que se va a inclinar hacia el otro lado, sino al lado que se incline el presidente. Entonces ya ahí tenemos 4. Si le sumamos el otro en un tranque,
es el presidente de la República, asumiendo que todos los otros no se van a adherir a esta parte. Tendríamos 5 que lo escogerían los miembros, a cada uno de los miembros de los que se van a escoger como miembros del Tribunal Constitucional. Entonces yo creo que todas estas cosas debieron preverse. A partir de ahora comienza un proceso de cuestionamiento a todo esto. Ahora, ¿qué pudo provocar de que se escogiera uno y al otro no? Repito, mucha de la gente que están ahí, su único mérito fue participar en una entrevista del Consejo de la Magistratura, porque yo no creo que nadie de los que están ahí, bueno, lo escucharon porque estaba hablando y estaba emitiendo algún sonido a través de su voz, pero no con la intención de tomarlo en cuenta, porque me llama la atención que ya varios de estos, hace más de una semana, se estuvo diciendo que eran eso, sin conocer cuáles eran las capacidades profesionales y éticas y morales de los otros, porque estamos hablando que eran 115. Entonces yo creo que todo esto habría que pensarlo y ver qué es lo que va a suceder en el futuro inmediato. Estas personas creo que serán escogidas por 9 años, me parece, porque creo que viene en orden descendente. Se escogieron los de 12 años, ahora se escogen esos de 12 años, esos que sustituyen los de 12 años se escogen por 9. Eso tiene una dinámica que a veces uno no entiende, pero bueno, está sobre el tapete. Entonces lo que digo es, y la pregunta que mucha gente se hace, ¿se impuso el presidente de la República? ¿Por qué? Yo creo que eso hace mucho daño a ese ejercicio que se ha dicho de decirle a la gente de los niveles de transparencia, que muy bien pudiera tener su favorito. Bueno, es el presidente del Consejo de la Magistratura y puede decir yo quiero a fulano de tal, pero eso no fue lo que se dijo. Lo que se dijo es que los que iban a ocupar esos puestos, y yo no digo que estos que se escogieron no tengan las calidades y capacidades para eso, pero ya conociendo la República Dominicana, si alguien es nombrado, señores, pero hasta un barrendero que nombren en cualquier institución, ya ese le rinde pleitesía a esa persona que aunque necesitara ese barrendero y usted llegó por casualidad, le agradece que lo haya nombrado ahí. Entonces, como que hay demasiada vinculación con las actuales autoridades, demasiado, en la mayoría de estas personas, demasiados vínculos. ¿Vamos a tener una bolita de cristal para saber cómo van a actuar? Bueno, eso la circunstancia y el tiempo será el único que nos puede decir y las acciones que ellos puedan tomar. Pero lo que no me ha gustado es que ha nacido esto cuestionado cuando no era necesario. No había ninguna necesidad para eso. Que desde el primer momento eso esté cuestionado como está en el día de hoy. Obviamente que aquí ese cuestionamiento se divide en dos, los que están a favor y los que están en contra. Entonces usted va a oír uno por aquí y otro por allí. Uno que es el que está a favor, ponderándolo todo como positivo, y el que no, entonces lo está analizando. Pero estamos los otros, los que ponemos todo esto sobre la mesa. Y que lo único que estamos tratando con esto, en los que yo me incluyo, lo único que estamos tratando con esto es que los que vayan a ocupar uno de esos puestos sea la persona idónea y que se lo haya ganado, no porque alguien lo quiera poner en el entendido de que quiero tener a alguien ahí. Y lo que me llama la atención, que cada vez que hay algún cuestionamiento de participación ciudadana hay que ponerle uno. Sí, eso no es transparente. Que tenga todas las calidades, eso es otra cosa. Solamente me refiero a la elección. Que la persona representante de participación ciudadana tenga las cualidades, tanto éticas y morales como profesionales, eso es otra cosa y otra discusión que lo pudiéramos hacer en otro momento, pero me refiero a la escogencia. Bueno, la de Santiago que tiene cercanía con la señora vicepresidenta, puede ser que lo tenga, sí, pero ¿por qué?
porque la propia ley de compras y contrataciones, y no me voy a desviar del tema, le está diciendo que no puede haber nadie con algún vínculo con un funcionario que tenga negocio con el Estado. Digo, pienso yo, si eso es para compra, pero yo creo que para esto todavía muchísimo peor. Y no estamos cuestionando ni capacidad ni honestidad, nada de eso. Entonces yo creo que esto, el origen de esto, no me parece bien y el tiempo lo va a decir. Eso decía el doctor Bautista Rojas Gómez, que se retiró. No sé cuáles fueron las razones. Me imagino que esto que nosotros estamos hablando, él dijo, el tiempo nos va a dar la razón. ¿Ustedes recuerdan cuando hablamos de la Cámara de Cuentas? Que se le quiso vender al país y metérsele en la cabeza buscando una forma de que el presidente de la Cámara de Cuentas había sido escogido de manera libre y que no tenía ningún vínculo. Luego se determinó que sí que tiene un vínculo con el partido de gobierno. Y que hay en otras altas cortes representantes tanto del partido de gobierno como de alguna sociedad civil. Entonces, estas son cosas que en nada benefician la imagen de la República Dominicana, porque el que va a escoger lo que le dé la gana. ¿Habrá algún tema sobre el tapete que le interese proteger a alguien que escogió estas personas y que pudieran llegar al Tribunal Constitucional? Yo estuve haciendo un pequeño ejercicio de algunos de los temas que ya están en el Tribunal Constitucional y que si las actuales autoridades no lo han fallado y siendo el Tribunal Constitucional uno solo, independientemente que sean los que se van o los que llegan, lo tiene que conocer. Pero así, lo único que se ha dicho, y eso pensando un poquitito en voz alta, lo único que se ha dicho que pudiera ser sometido al Tribunal Constitucional por todo lo que ha sucedido alrededor de él, es el contrato de Aerodom, que nadie lo ha llevado al Tribunal Constitucional, pero que pudiera caer ahí por todo lo que hay alrededor de él. Es una reflexión que yo hago. Nada tiene que ver de que eso tiene que ser así, nada de eso. Para que alguien no me diga, que tú estás... No. Solamente estoy pensando en voz alta y ver cuál es la razón por la que se puedan escoger estas personas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y estoy tratando de ver un poquitito más a lo lejos de algunas de las causas, no sé. Pero yo creo, y les digo que instancias como estas, lo que decía el magistrado Ray Guevara, que ese referente que deja ese Tribunal Constitucional, ese legado, yo creo que tiene que ser preservado de la forma que sea, de la forma que sea. Nosotros asumimos todos, y yo les reconozco como la cabeza a doña Miriam toda la integridad, toda. Se la ha ganado a través de los años, desde cuando fue escogida en aquella ocasión en la Suprema Corte de Justicia, que fue precisamente en un Consejo de la Magistratura presidido por el doctor Leonel Fernández. Yo tengo la presentación de ella. Ese día, la entrevista, lo que ella contestó, lo que se le preguntó, yo lo tengo. Porque me encargué de eso, de guardarlo. Pero me llama la atención que ninguna persona que se haya denunciado de este gobierno participando en algún acto de corrupción, ni siquiera ha sido investigado. Ni siquiera. Sin embargo, los otros que fueron sometidos, todos los que están presos, sometidos por investigaciones que hicieron 2 programas. Pero esos mismos 2 programas están presentando investigaciones todos los días, cada vez que hay programas de eso, sobre gente ahora que está metida en problemas. Ustedes tienen el caso, por ejemplo, del Intran. Lo que quieren es tapar ese caso. Cuando yo lo digo, incluso cuando hemos hablado de la policía, que la policía no tiene que defender ningún policía cuando hace una acción mala, incorrecta,
porque está dañando la imagen de la institución. Si cometió una violación, que pague por eso, tan sencillo. Entonces, todas estas cosas como que nos llevan a un trasfondo que tal vez no sea el más adecuado, no sea el mejor. Y un espacio como este, porque solo son 5, o sea, creo que son 13 o 14, no sé cuántos son los miembros del Tribunal Constitucional, pero ahora se están escogiendo solo 5, que se supone que los que están ahí han trabajado mediante los lineamientos del magistrado Milton Ray Guevara, pero que por igual es la institución la que vale, y lo que se supone que como son profesionales tienen que ceñirse a lo que dice la ley y la Constitución, que es la función de esa alta corte. Pero con tantos cuestionamientos y que a partir de ahora se comienza a hablar, le van a decir por ahí, no, que eso es lo mejor del mundo. Ahora, cuando usted se adentra a cada una de estas cosas, eso como que entonces debe convocarlo a una mecedora o a una silla para pensar. Porque todo lo que se haga en el país, si es bueno, nos beneficia a todos. Si es malo, nos perjudica a todos, aunque hayan algunos que digan que, bueno, que ellos no tienen nada que ver con eso. Pero cualquier decisión que se tome es vinculante para toda la sociedad. Que en un momento determinado a usted no lo toque, pero está en la tómbola, que le puede tocar. Tan sencillo como eso. De manera que vamos a ver entonces en los próximos días, creo que el 28 es el día de la juramentación, es un acto que preside el señor presidente de la República y se hace en el Palacio Nacional, así se ha hecho siempre, porque él es el presidente del Consejo de la Magistratura y su oficina es el Palacio Nacional, ahí es que lo tiene que hacer. Pero vamos a ver en los próximos días, a ver las otras cosas que vayan surgiendo de estas personas, de los 5 que fueron escogidos. Vamos a ver. Pausamos.